Bien, amigos, ustedes saben, porque estuvimos compartiendo información con ustedes, que la pobreza alcanza a casi 1 de cada 10 uruguayos y a 1 de cada 5 menores de 6 años en nuestro país, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas. El informe del INE reconoce que la franja de la población más afectada por la pobreza son los niños y los adolescentes menores de 18 años de edad. Los registros de evolución de pobreza provienen desde 1985, en la apertura democrática. A la salida, ¿verdad?, de la dictadura teníamos la pobreza que llegaba al 36%, esta fue bajando y tuvo su punto más bajo en el año 1994-1995, donde se llegó a un 15%. En 2004 había alrededor de 1 millón de pobres y en 2016 320.000 pobres. El 55% está concentrado en la ciudad de Montevideo, casi el 65% en el área metropolitana, y hay algunos enclaves fuertes, ¿verdad?, en algunas áreas del norte del Uruguay, como Artigas, Rivera, Cerro Largo, La Valleja, algunas zonas de Maldonado también. Bueno, para hablar de este y otros asuntos estamos ya con el sociólogo Gustavo Leal. Tiene un posgrado de especialización en altos estudios de comunicación social y además es diplomado en políticas sociales. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido, un placer. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Por favor, el agradecido soy yo. Muy preocupados, ¿verdad?, por el tema de los chiquitos, ¿no? Digo, que realmente están siendo muy afectados por la pobreza, ¿no? Por lo menos en algunas opiniones que he visto que has dado a los medios, has hecho foco en esto, y me parece que es interesante y preocupante, ¿no? En ese sentido, quiero decir, interesante. Creo que el informe del Instituto Nacional de Estadística hay que mirarlo en una mirada larga de perspectiva, por un lado, y después en una mirada más corta de los últimos años, y en tercer lugar en una prospectiva. En la mirada larga, lo que hay, usted lo reseñaba recién, el 2016 es el año de, en términos comparativos, donde el Uruguay registra los menores niveles de pobreza desde el año 85, que es cuando hay estadísticas relativamente comparables. Cuando hablamos de pobreza aquí, y en el informe del INE en particular, se habla de la pobreza por ingresos. Ingresos per cápita, ingresos en hogares. Exactamente, porque hay otras maneras también de complejizar la línea de pobreza, que suma otras dimensiones, pero en este caso, si nosotros hacemos una serie que pueda ser comparable, desde el año 85 a la fecha, tenemos que en la salida de la dictadura teníamos un nivel de pobreza muy alto, se llegó al año 94 a esa baja que fue del 15%, ese fue el nivel más bajo que tuvimos durante la década del 90. A partir de ahí comenzó a crecer, la recesión comenzó en el año 98, todos deben recordar los problemas con Brasil, después, bueno, la crisis que se agudizó en el Uruguay, y desde el año 2004 a la fecha nosotros pasamos de 1 millón de pobres a 320.000. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que la pobreza en el Uruguay ha bajado sustantivamente. Esa es una gran noticia, sobre todo para la gente que fue afectada y que hoy ya no está en esos niveles de pobreza. Dicho esto, creo que lo importante es tener en cuenta que esa baja de la pobreza es una baja que tiene sus explicaciones en un conjunto de dimensiones económicas y de políticas públicas, pero que la composición de ese millón de pobres que nosotros teníamos en el 2004, hoy es muy diferente a los 320.000 que tenemos en el 2016. Por lo tanto, el conjunto de acciones que se tomaron para poder hacer descender la pobreza de 1 millón a 300.000 ya no pueden ser el piloto automático y no son las mismas, porque justamente la realidad cambió, se logró alterar esa realidad, y esa composición de la pobreza hoy es diferente. Nosotros tuvimos una baja en el Uruguay de la pobreza de esos 700.000 pobres que tiene dos dinámicas muy particulares. La primera, que es una baja que tiene un énfasis del campo a la ciudad. Es decir, la pobreza en el área rural bajó muchísimo más rápido. Luego bajó la pobreza en las pequeñas localidades del interior del país, luego en las ciudades del interior y las capitales departamentales, y en último término en el área metropolitana. Por lo tanto, hay
una aceleración diferencial en la baja de la pobreza en términos territoriales, lo que hoy genera, algunos de los mapas que publicó el INE, que tengamos un mapa de la pobreza diferente en composición al que teníamos hace 10 años. No solamente porque haya bajado, porque uno puede decir, bueno, si la pobreza bajó de 1 millón de pobres a 300.000 y hubiera bajado igual en todos lados, el mapa sería igual, sería con menos cantidad de pobres, pero en términos de la representación en el territorio sería igual. Y sin embargo no fue así. Y por otro lado, la segunda dinámica fuerte es que hay una baja de la pobreza en degradé en función del tramo etario. Nosotros, para que la audiencia tenga claro, hoy tenemos 2,5 personas, pongamos 3 personas cada 100 mayores de 65 años que están viviendo bajo la línea de la pobreza, y tenemos 20 niños menores de 6 años viviendo bajo la línea de pobreza. Esa es la diferencia, la relación es 1 a 10. Es decir, si uno toma, porque los promedios son promedios, ¿no? Y en los promedios a veces se ahogan los enanos, todo eso que se dice. Por lo tanto, uno tiene que mirar el indicador de la pobreza, pero después tratar de ubicarlo en el territorio, desagregarlo, para poder comprender mejor. Claro. Entonces, nosotros hoy tenemos un 9,4% de pobres en el país, pero tenemos un 13% en Montevideo. Tenemos 20% de los niños menores de 6 años pobres en el Uruguay, pero en Montevideo tenemos el 30%. Y a minutos de aquí de la radio, en algunos barrios, ese 30 se transforma en un 45. Sí, entonces, la verdad es que al norte del Uruguay, al norte de Avenida Italia, hay dos mapas distintos, ¿no? Digo, del norte y al sur, que es el norte muy pobre y el sur más enriquecido, ¿no? Sí, de hecho también yo creo que el poner el foco en cómo hoy se distribuye la pobreza y tratar de entender que hoy hay un problema, sobre todo en el área metropolitana importante, aspira por lo menos a poner el acento en una discusión que el Uruguay ha tenido muchas veces, que es que este es un país sumamente centralizado, donde las oportunidades están en Montevideo y no en el interior del país. Y entonces a veces hasta por reflejo y por cierta pereza intelectual, se tiende a pensar de que los mayores problemas están en el interior. Y cuando uno mira y analiza los datos de la pobreza, se da cuenta que no es así hoy. Nosotros tenemos en el área metropolitana una concentración muy alta de los pobres, que es una concentración geográfica, y es una concentración geográfica en pequeños territorios. Como dije, el 55% de las personas pobres viven en Montevideo, pero viven en 10, 11 barrios de la capital de Montevideo, que son alrededor del 8 o el 10% del territorio de la ciudad. Es decir, hay una concentración muy fuerte ahí, y eso ha generado una fractura en la ciudad que es muy evidente, y que es necesario justamente tener un conjunto de acciones que vayan dirigidas a eso. Y por otro lado, en relación a los niños, nosotros de los niños, de los 320.000 pobres que hay hoy en el Uruguay, 65.000 son niños menores de 6 años, 65.000. Pero 40.000 viven en Montevideo, de esos. Entonces, vuelvo a plantear, acá hay una dinámica que tiene que ver con la posibilidad de generación de empleos, las oportunidades laborales, la forma en cómo el Uruguay creció. O sea, el Uruguay tuvo un crecimiento muy importante, eso es evidente, en los últimos años. Ha habido también, los datos lo demuestran, un acortamiento, digamos, de los niveles de desigualdad a través de lo que es el índice de Gini, que es un indicador que mide la forma en cómo se distribuye la riqueza en una sociedad. Pero es bastante claro que, para que se tenga una idea, nosotros teníamos un indicador de Gini que era 0,45 en el año 2004. Las sociedades más igualitarias en Europa, lo que son la socialdemocracia europea, los países finlandeses, que todo el mundo lo mira como una referencia, ese indicador les da 0,25 aproximadamente, ¿sí? Nosotros pasamos de 0,45
0,45 a 0,38 en el año 2012, y a partir de ahí como que eso se paró. Volvimos a subir un poquito, ahora bajó, pero todavía estamos por encima del año 2012. Quiere decir de que las políticas en concreto que lograron este gran avance, me parece que tienen que tener algún sistema de ajuste. Yo te soy sincero, porque lo he dicho muchas veces, no compatibilizo con las líneas de pobreza en indigencia que se manejan aquí en Uruguay. Pero no soy yo solo, yo no soy sociólogo, pero sí hay sociólogos que también opinan lo mismo, y como buen sociólogo que sos, sabés que hay distintas metodologías en el mundo, porque uno mira Europa y no se mide igual, hay distintos países que miden distinto, ¿no? El cálculo acá, yo no sé cuánto estará ahora la canasta básica, pero supongo que van a rondar entre los 3.500 pesos uruguayos, más o menos. No. ¿Cuánto? La pobreza en Montevideo es 8.800 pesos. Pero la canasta básica te estoy hablando, no de la línea de pobreza. Lo que pasa es que... Sí, todo se hace a partir de la... por eso. Pero ¿cuánto Entonces, estamos? A partir de ahí es según el hogar. La línea se mide a partir del hogar. Ajá. De acuerdo a la cantidad de integrantes que tenga un hogar, se calcula por integrante ese monto, y si el conjunto de los ingresos que recibe ese hogar está por debajo de ese monto, multiplicado, ¿no? ¿Qué es la línea de indigencia? Disculpame la ignorancia. La canasta básica prácticamente marca la línea de indigencia, ¿sí? La canasta básica de alimentación es lo que le permite a las personas, digamos, alimentarse y nada más. La canasta de la línea de pobreza tiene otros componentes. Eso se hace a través, cuando nosotros hablamos del Sistema Estadístico Nacional, el Sistema Estadístico Nacional tiene un sistema que son las encuestas continuas de hogares, que lo que hacen es relevar en cada uno de los segmentos sociales los patrones de consumo que se tienen, y en función de eso se elabora un sistema que permite trazar una línea que es hacia adelante, porque se va ajustando de acuerdo al IPC, y hacia atrás. Eso es lo que permite la comparabilidad, y lo que permite sobre todo es una línea de referencia. Uno podrá discutir si la línea tiene que estar un poco más arriba o un poco más abajo, pero en sistemas estadísticos serios, como es el caso del Uruguay, que han pasado distintos gobiernos y no ha habido una discusión como hubo y hay en Argentina, el toqueteo de los datos, etcétera. Estas líneas de pobreza o estos indicadores sirven como patrones de referencia de mediano plazo. Okay. Entonces, me parece que si nos sirvió para en su momento decir que teníamos un porcentaje de X cantidad de pobres, hoy uno podrá decir... Siempre va a servir para la comparación, es lo que claro, te iba a decir. Pero exactamente. Establezcamos nuevamente, ¿cuánto es la línea de indigencia y cuánto es la línea de pobreza hoy? La línea de pobreza depende. Ingreso per cápita. Ahí va. En Montevideo, la línea de pobreza son 8.800 pesos. Ajá, ¿sí? 8.800. 8.800 pesos. Por hogar, ¿no? Por persona, perdón. Por persona, estamos hablando per cápita. Claro. Entonces, eso cambia en el interior del país. Baja. Claro, baja. Porque por una lógica diferente de lo que es el acceso a los costos. Y a partir de ahí uno traza esa línea. Que el Uruguay hoy tenga ese nivel de pobreza, creo que es, si uno lo mira en la mirada larga, dice, bueno, en los últimos 7, 8 años, el haber bajado con esa potencia la pobreza es un gran avance. De todas maneras, yo creo que la forma en cómo se logró abatir la pobreza con esta fuerza, con estas 700.000 personas, hoy es diferente cuando llegamos a un núcleo de pobreza mucho más persistente, que tiene una composición social además distinta a la anterior. Tiene una composición, es mucho más compacta, es mucho más homogénea desde el punto de vista sociodemográfico, mucho más homogénea, y tiene muchas más dificultades de empleabilidad, los niveles de desempleo entre las personas que están por debajo de la línea de pobreza es alrededor del 23%. Me decías 8.800 la línea de pobreza y la línea de indigencia. La línea de indigencia son alrededor de 2.300, 2.400 pesos. 2.400 pesos, ok.
Listo, no, nada, nosotros estuvimos en su momento, recuerdo, hablando de este tema porque no coincidimos, nos parece realmente en líneas muy bajas, y estuvimos hablando aquí, de hecho está posteado como parte de los insumos de nuestro programa, esto fue el 4 de marzo de 2015, mirá si nos habíamos preocupado ya de este tema, y estuvimos aquí con Teresita Fuster, licenciada en Estadística, con la licenciada en Economía Adriana Bernengo, con el ingeniero agrónomo Carlos Calvo, del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que trataron de despejar todas las interrogantes, cómo se arma la canasta básica, una persona puede comer todo un mes con apenas, en aquel momento era 2.584 pesos, en fin, eso nos llegó por distintos derroteros, compartir trabajos de distintos medios de comunicación en los cuales se hablaba de las distintas maneras de medir, ¿verdad?, de las distintas metodologías que tienen los distintos países y hasta los organismos internacionales, e incluso entrevistamos también, son parte de nuestros insumos, al sociólogo chileno Mauricio Rosenbluth, que nos decía un poco cómo se calculaba la pobreza en Europa y en América Latina, hablando, ¿verdad?, de las distintas metodologías también, bueno, haciendo referencia a las tres tradiciones metodológicas, los estudios de pobreza objetiva, relativa y subjetiva, en una visión bastante, bueno, contraria, ¿verdad?, o por lo menos polémica en torno a cómo se mide, ya que Rosenbluth explicaba que medir la pobreza para él es un invento de los gobiernos. Pero lo interesante de todas estas charlas era eso, ¿no? Establecer de que se mide distinto, que hay algunos, la CEPAL creo que incluso es más a la baja que nosotros, o sea, si medimos por la CEPAL seríamos más millonarios al día de hoy, por decirlo de alguna manera, o alcanzaríamos un mejor estatus de vida. Y después, bueno, en Europa efectivamente se utilizan distintos mecanismos, no creo que sean los europeos a los que más le da, ¿no?, metodológicamente hablando, el sociólogo Mauricio Rosenbluth. Yo traigo todos estos temas porque digo, insisto, creo que es interesante igual. Yo no sé si la metodología ha sido siempre la misma del año 85 para ahora, que es lo que ustedes están en esa mirada macro comparando. Si se hizo metodológicamente igual, yo creo que el insumo es útil, más allá de que algunos de nosotros pensemos, sociólogos y no sociólogos, que con 8.800 pesos no es un estándar de acuerdo a la vida. Yo digo, la verdad que comparar un caso especial con una cosa general queda horrible, pero bueno, cuando uno tiene experiencias personales, yo me encanta decirlo esto a la gente porque es parte de mi vida, ¿no? Digo, yo soy propietario de una casa, cuando estuve sin laburo, y estoy hablando del año 2012, no de ahora, necesitaba 10.000 pesos, siendo propietario, necesitaba 10.000 pesos uruguayos para tener una comida diaria y poder pagar todos los gastos de mi casa. Y era propietario. No quiero ni pensar si tengo que alquilar, si sos solo, si no tenés familia, porque hay gente que tiene familia, se puede ayudar, hay gente que no. En fin, es un tema de debate aparte, pero me gusta, soy frontal y me gusta cuando estoy con la gente, con mucho respeto, por supuesto, pues sos un especialista, plantear las distintas visiones que se tienen. No soy el único realmente que piensa aquí en Uruguay que una línea de pobreza de 8.800 pesos es un ficto imposible de manejar a la hora de vivir. Pero insisto, yo creo que es importante, más allá de esta diferencia, que no es menor, que bajo la misma metodología se siga testeando, ¿verdad?, cómo varía dentro de ese marco, ¿no? Digo, con esas líneas de pobreza, con ese cálculo metodológico. Y allí la preocupación está por los niños, ¿no? Digo, hay otras formas de medir. Sabes muy bien, Gustavo, que aquí hay 1 millón de personas al menos con una necesidad básica insatisfecha. Esto es un dato del MIDES. Es un dato del MIDES. O sea, estamos hablando de 1 de cada 3 uruguayos que tiene una necesidad básica insatisfecha. Es una situación difícil. Y ahora los niños. Y otra cosa muy importante que vos hablás en distintos medios es la riqueza, ¿no? Donde vemos que hay aproximadamente un entorno de 30 y pico, casi 40% de riqueza heredada y una concentración muy grande, que esos datos también son muy importantes. Vos estuviste hablando algo de eso. Sí, a ver, yo creo que la discusión esta sobre la línea de pobreza es una discusión que no es nueva, que existe. Claro. Está bien darla, me parece que está bueno poder discutir sobre qué cosas nos medimos. Yo simplemente lo que digo es de que esta línea que es, en el caso de Montevideo, que es ese monto, y si es un hogar de 4 personas, se multiplica por 4, ¿no? O sea, que tiene que tener un ingreso para ser un hogar pobre de menos de 30.000 pesos o 32.000 pesos. Sí, son 30.000 en realidad los números. Entonces, 30.000 y algo. La forma en cómo... 30.161, en un hogar pobre, esa es la línea. Como la forma en cómo históricamente se ha medido la pobreza, para que la gente lo pueda apreciar, y es por qué a veces hay discusiones de este tipo, es porque uno es el tema de la línea de pobreza, que es una línea de ingresos donde se suman todos los ingresos que hay en el hogar y se traza una línea
lo Maginot, ¿no? Bueno, sí, acá y de acá para allá y de allá para acá. Entonces ahí viene la discusión, y si tengo un peso más, bueno, es una línea, es una referencia. Lo otro que se hace y que creo que tiene aportes interesantes desde el punto de vista de la comprensión de los fenómenos de la exclusión es sumar a la línea de pobreza las necesidades básicas. Porque uno ahí puede decir, bueno, yo por ingresos, capaz que hoy estoy 500 pesos arriba de la línea de pobreza, pero tengo necesidades básicas insatisfechas porque en mi hogar, por ejemplo, estoy hacinado, porque capaz que vivía en condiciones muy precarias y hoy tengo un empleo, pero no logro solucionar problemas básicos de mi hogar. Entonces es ahí donde ese mapa de las necesidades básicas insatisfechas, que también son históricas y culturales, ¿no? Las necesidades básicas insatisfechas no son siempre las mismas, ni fueron siempre las mismas. No, han cambiado, se han agregado, por suerte se han modernizado, porque hay cosas que son se han ido útiles, incorporando cosas, nuevos vectores que tienen que ver hoy, con entonces, el hoy. Por eso es cuando uno dice, bueno, pero ¿y cómo uno compara históricamente? Por ejemplo, nosotros en el año 85 teníamos un set de necesidades básicas insatisfechas que hoy no son las mismas. No, hay más. Hay más ítems. Claro. Que están muy bien puestos, ¿no? Sí. Y que complejizan, y hay gente que discute, por ejemplo, que tener acceso a determinado tipo de tecnología o a comunicaciones, antes el teléfono o las comunicaciones, decían esto no es una necesidad básica insatisfecha cuando se pedía el teléfono por la tarjeta, etcétera, etcétera. Hoy hay gente que discute eso. Dicho esto, me parece que Rossum, perdóname, Rossum corta más el sociólogo, ¿verdad?, chileno, corta más grueso. Él dice que los países de América Latina utilizan parámetros de pobreza muy bajos y lo dice claramente. Él dice, un pobre europeo es clase media en Latinoamérica. Lo compara así, a grosso modo, para que la gente pueda captar en una imagen grosera, si se quiere, la diferencia que él entiende que hay entre cómo se mide la pobreza en un continente y en el otro. Pero bueno. Sí. Es cierto que también en Europa tienen un sistema de bienestar social que es mucho más potente, una red de protección social que cuando la gente se queda sin ingresos también tiene capacidades. Es cierto, tiene un estado de bienestar que aquí alguna vez existió públicos. Y ahí está. Y tiene mejores servicios públicos. Pero sabes que yo me acuerdo, no tiene que tratar de debatir ideas, ¿no?, sobre estas cosas. Yo me acuerdo cuando Tabaré Vázquez se presentaba en la campaña electoral en el año 2005, él mismo discutía las cifras que le daba el Instituto Nacional de Estadística en torno a la cantidad de gente que vive en asentamientos irregulares. Esto es dominio público. El propio Vázquez, cuando en el Instituto Nacional de Estadística decían que había 150.000 personas en asentamientos irregulares en la campaña que lo llevó a la presidencia de 2005, él decía que había 250.000. Después no lo escuché más hablar de eso. Pero en la previa electoral, y fíjate lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de 150.000 a 250.000. Es como una gran nebulosa en algunos aspectos y distintas metodologías que dan distinto, ¿no? Como decía el chileno que hemos entrevistado aquí, ya también hace un buen tiempo. También fue en 2015 que hicimos una serie de programas dedicados a las mediciones, el sociólogo chileno Mauricio Rosenbluth. Pero bueno, la riqueza, a mí digo, dos cosas que realmente me preocupan más allá de esto, que te lo quería decir, insisto, porque la gente me escucha todos los días, si te vas a sentar con el sociólogo, no le vas a decir nada. Bueno, esto tampoco se trata de un espadacheo ni nada, se trata simplemente de compartir una charla, ¿no? Más allá de las diferencias, insistimos, y ahí coincidimos plenamente, ya lo hicimos, en que esto es útil porque estamos midiendo igual, exceptuando lo que hablábamos de las necesidades básicas insatisfechas, que mejoró, porque los ítems que se incluyen realmente hacen a la vida moderna, a las necesidades que tiene el hombre moderno en comparación con el antiguo. Lo que sí preocupa es que, comparando, efectivamente, los chiquilines se están comiendo las más verdes. Y eso es muy preocupante. Y hay un núcleo duro, muy fuerte, al que vos te referías, que está dentro de ese 40% que hereda riqueza aquí en Uruguay, que se llevan muchísimo de la torta. Sí, nosotros tenemos, digamos, un sistema impositivo que se generó a partir del año 2007, que es el IRPF, que es bastante progresivo si uno lo mira en términos generales, pero que en el último tramo, en los sectores, en el último decil, es decir, en el 10% de los más ricos, y sobre todo, más que en el 10% de los más ricos, ¿no? En el extremo, es casi el 1 o el 2% de esos más ricos, ahí tiene un conjunto de áreas que me parece que es necesario mejorar. Sí. ¿Por qué? Porque hay
digamos, si bien es cierto de que, en primer lugar, la distribución de la riqueza en el Uruguay ha mejorado, también es cierto que, por ejemplo, en ese porcentaje de gente más rica, hay un sistema en el cual deja de ser progresivo algunos aspectos del sistema impositivo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un impuesto de transferencias de ganancias empresariales que es un 7%. De hecho, hay una serie de estudios que han puesto el ojo de que hay un sector empresarial que no distribuye ganancias justamente para no pagar ese impuesto, y lo que hace es manejar esa distribución de otra manera. Tenemos alrededor de unas 25.000 personas en el Uruguay que concentran eso es muy fuerte, el 80% de la riqueza empresarial y financiera. Escuchen esto, ¿no? 25.000 personas controlan el 80% de la riqueza empresarial y financiera. Es un sector que realmente tiene una capacidad de aporte muy importante, y dentro de eso hay 2.500 que concentran el 50%. Brutal. Y que han tenido parte de su riqueza a través de la herencia, de las herencias familiares, del linaje. Claro. Ese es un tema que el Uruguay todavía no ha discutido. Para nada. El impuesto a las herencias. Ni siquiera ha abordado, claro. Y a veces cuando se discute la idea de un impuesto a la herencia, hay ciertos sectores que, claro, cuando se discute impuesto, todo el mundo dice, pero la casa de la vieja, que yo... Todos nos atajamos, eso nos toca pobre y a rico por igual. Por eso, y me parece que ahí hay que saber centrar el debate. Me parece que un impuesto... impuestos fuertes, digamos, a las transferencias intergeneracionales de riqueza son parte de la base de las socialdemocracias europeas. Sin duda. Y del modelo norteamericano. Sí. Y acá todavía no hemos avanzado, claro, en eso. Tengamos en cuenta que en el final de la guerra en Estados Unidos, entre el año 45 y los 30 años siguientes, que se denominaron... Una tasa impositiva fortísima para apalancar al país. 80%, sí, es así. 80%. ¿Y quién derrumbó todo eso? Fue Reagan. Después de muchos años lo llevó a... 80%. Es decir, es así lo que decís. A las ganancias iniciales se les aplicaba, sobre todo al 10% más rico, un 80% de quita. Tal cual. Sería como si ese grupo de altísimos ricos en el Uruguay se le aplicara a esas 25.000 personas un impuesto de esas características. Aquí lo que pasa es que hay que empezar a dar ese debate, porque cuando se debate sobre los temas impositivos, de hecho se ha pergeñado una especie de alianza entre los verdaderos ricos del Uruguay y los sectores de cierta clase media que ven amenazados su progreso en función de que va a haber una voracidad estatal para poco menos que confiscarle la casita de la playa que heredaron de los padres. Y no se trata de eso. Se trata de eso. Aquí lo que hay que, para colaborar. Claro, acá hay que poner el foco en que hay que discutir ideas innovadoras, como discutió el vallismo a principios del siglo pasado. Tal cual. Que no tuvo demasiado prurito en discutir los temas de la riqueza en el Uruguay. Eso, hay que releer las discusiones en el Parlamento del vallismo para darse cuenta cómo el Uruguay ahí, de alguna manera, asentó un conjunto de reformas muy potentes que le dieron un marco de protección social que funcionó y que yo creo que hoy se necesita revisar. Tal cual. Yo también creo que las sociedades no crecen a los Robin Hood, solamente sacándole a los ricos, ¿no? Yo no estoy diciendo de que aquí las 300.000 personas que son pobres se van a dejar de ser pobres, porque hay 25.000 hiper ricos en el Uruguay que pasan muy disimulados. Son ricos, pero que pasan muy disimulados, y que poniéndole un impuesto a ellos nosotros vamos a mejorar. No es verdad. En parte también nosotros necesitamos ensanchar la base de la gente que trabaja. Tal cual. De la gente que vive de un empleo y que produce. Y entonces la empleabilidad de los sectores que tienen más dificultades de insertarse laboralmente es un problema central. Es por eso que yo creo que en el área metropolitana nosotros necesitaríamos utilizar algunos instrumentos, como fueron la ley de inversiones, que tuvo
una focalización sobre todo en el interior del país para el área metropolitana, porque claramente nosotros en el área metropolitana, con la dificultad de la concentración geográfica y de cantidad de personas pobres, y la mayor parte, 2 de cada 3 niños de menores de 6 años del Uruguay que son pobres viven en Montevideo, 2 de cada 3. Sí, sí. Terrible. Tenemos un problema de reproducción de la gobernabilidad de la ciudad y de la sociedad muy importante. Que va a ser tremendo, sí. Gustavo, un placer. Nos hemos quedado sin minutos, pero te agradezco. Ha sido para mí importante esta charla con Gustavo Leal, el sociólogo Gustavo Leal, a propósito del estado de la pobreza en nuestro país. Gracias. Gracias a usted.